Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y todavía antes de que empiece esta segunda jornada de las semifinales, que está muy emocionante, nos da tiempo a meter la cuarta partida de la semifinal del primer día entre Anish Giri con piezas negras y Wesley So con piezas blancas. Anish Giri, que está realizando unas semifinales fantásticas y que tras ir perdiendo 0-1 en la primera partida, pues ha podido recomponerse. Y de qué manera están jugándose el primer punto, y la partida comienza de la siguiente manera. Wesley So sale con D4, caballo F6, C4, G5 y tras caballo C3 y D5 entramos en la defensa Grunfeld. La partida continúa con alfil F4, jugadas de desarrollo, alfil G7, E3. Una vez que se ha desarrollado el alfil de casillas negras, permite abrir la diagonal para el alfil de casillas blancas, pues Anish Giri decide enrocarse en corto, torre C1 activando la torre, y tras alfil E6 se juega C5 cerrando la posición. En el centro por parte de Wesley So se ha jugado en muchísimas ocasiones esta posición, y tras C6 alfil D3, alfil G4 atacando a la dama. Aquí Wesley So decide colocar su caballo en E2 para defenderlo. Quizás podría haber llevado el caballo a una casilla más natural, y tras los cambios alfil por F3, dama por caballo B, D7 y enroque en corto, pues la partida podría continuar prácticamente en igualdad. No obstante, lleva el caballo a E2 y tras B6, con este movimiento entramos en una nueva partida. Hasta este movimiento había 4 partidas en la base de datos, y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Caballo A4 por parte de Wesley So tras este B6 atacando al peón, y quizás aquí podría haber movido un B4. Las negras podrían haber replicado con un A5 para que hubiese cambio de peones en el flanco de dama. No obstante, opta por este caballo A4 para defender este peón de C5, y tras caballo F D7 Anish Giri, su idea es romper en el centro con un E5. Vamos a ver si finalmente lo realiza. Mientras tanto, Wesley So juega este F3 expulsando al alfil, y aquí Anish Giri hace el movimiento recomendado por el módulo, y es este E5. No retira su alfil, ataca al otro, y tras este movimiento se juega en la partida alfil por E5, caballo por E5, D por E5, y ahora se tiene que retirar el alfil y Anish Giri lo lleva a C8. Como vemos, las negras cuentan con pareja de alfiles y las blancas de momento cuentan con peón de más. Por lo tanto, vamos a ver cómo continúa con este F4 reforzando el peón de E5, y tras F6 también tocando pues dicho peón adelantado de las blancas. La partida continúa con E por F6, dama por F6 activando la dama, y tras enroque en corto también por parte de Wesley So, como vemos, de alguna manera esta dama puede estar en peligro. Aquí Anish Giri decide retirar la dama a E7, y tras dama D2 por parte de Wesley So completa el desarrollo, y vamos a ver cómo continúa la partida. Torre E8 activando la torre y atacando por 2 veces este peón de E3, torre F3 para defenderlo, alfil G4 para atacar a la torre de F3. Esta torre se retira a G3 atacando a su vez al alfil de G4, y la partida continúa con alfil por E2, alfil por, y tras caballo D7 desarrollando pieza por parte de Anish Giri. La partida continúa con B4 reforzando el peón de C5. Posteriormente se juega caballo F6, y aquí, como vemos, las negras, Anish Giri puede hacer un doble a torre y dama en esta posición. Por lo tanto, ¿cómo defenderlo? Ya que este punto también de E4 está bastante defendido, y aquí Wesley So tenía preparado este caballo C3. De alguna manera está trayendo más al juego el caballo, y también está defendiendo este punto de E4. Por lo tanto, la partida continúa en el flanco de dama, B por C5, B por C5 nuevamente, y aquí se juega así, ¿no?, este torre A de 8
podríamos pensar en capturar este peón, pero como vemos detrás se encuentra la torre y las blancas podrían reaccionar con este caballo por D5, la dama hay que retirarla, por ejemplo a D6 y tras caballo por F6, ya que la dama pues está clavando al caballo, ¿no? Ya que esta dama de D2 está sin defender, las blancas tienen este caballo por F6 y es obligatorio capturar este jaque con la dama negra, ya que si lo haces con el alfil pues te está cayendo la dama en D6. Por lo tanto, no entra en este juego Anish Giri, realiza este torre a D8 y la partida continúa por parte de Wesley So con F5, una jugada algo floja aunque entendible también con la idea de abrir líneas en la columna G, ya que además se encuentra esta torre en G3. Aquí quizás podría haber jugado un alfil en D3, una jugada en la que mejora un poquito o lleva una diagonal más interesante al alfil de casillas blancas, pero al realizar este movimiento vamos a seguir a ver cómo continúa la partida. Esta continúa con G por F5, por lo tanto Anish Giri sin miedo a abrir la columna G, y aquí quizás podría haber jugado un alfil H6. Podría ser muy interesante, hay ya triple ataque y bastante presión sobre este punto de E3, solo defendido hasta el momento por dama y torre, pero al realizar volvemos a la partida, este G por F5, esta continúa con torre F1. Se está atacando al peón de F5, caballo E4, está viniendo este triple incluso sobre caballo, dama y torre, y aquí prácticamente no hay más remedio que capturar. Caballo por E4, F por E4, este peón que estaba defendido ya no lo está. Y aquí Anish Giri ha creado una estructura bastante interesante de bloqueo en el centro con sus peones, y tras alfil G4 la partida continúa con torre F8, alfil F5, tras torre F6. La idea de Anish Giri no es poner dos torres en la columna F, sino llegar a triplicarlas. Por lo tanto, aquí Wesley So juega este dama E2 con la intención de llevar la dama a G4 y activarse también un poquito. La partida continúa con este dama F7, dama G4, y aquí el tema es que este alfil de momento está clavado, ya que aquí, como vemos, habría un mate en F1. Por lo tanto, a ver qué hace Anish Giri y a ver qué hace Wesley So en esta posición. El siguiente movimiento, torre F8, triplicando piezas en el flanco o en la columna F, mejor dicho, torre F2, un movimiento muy interesante por parte de Wesley So, y a continuación ya no hay mate. Por lo tanto, el siguiente movimiento de Anish Giri es este rey H8 retirándose de esta diagonal, ya que en esta ocasión pues las blancas podrían realizar un jaque doble a dama y rey, y tras retirar el rey a H8 se juega en la partida alfil E6. Aquí Anish Giri decide retirar la dama, ya que aunque no se retire esta dama y podamos pensar que este alfil está atacado por dos veces, pues se podría capturar, aunque no sería buena idea. Lógicamente con la torre no podría ser, ya que te está cayendo la dama, y hacerlo con la dama tampoco, aunque la dama está defendida a su vez por la torre, este alfil defiende a la torre, pero aquí nos hemos olvidado de un detalle que es dama por G7 mate. Por lo tanto, esta dama no puede dejar de defender este punto de G7, lleva su dama a E7 y la partida continúa con alfil F5, alfil H6 por parte nuevamente de Anish Giri, y tras este torre H3 se juega dama E5, un movimiento muy interesante, otra vez triple ataque sobre este alfil solo defendido por dos piezas blancas, y aquí en esta posición se juega este torre F1. Podríamos haber pensado jugar este torre H5 y así defendemos tres veces el alfil, pero el problema de este movimiento es que las negras tienen este dama A1 jaque, de ahí que en la partida se jugase este torre F1 y prácticamente están perdidas, ya que hay que defender el jaque. Lógicamente no puedes llevar la dama D1 ya que te la capturan, y si llevas la torre a F1 para defenderte del mate y a su vez atacar a la dama, pues las negras juegan este alfil por E3 jaque, ya esta torre que estaba en H3 no se encuentra ahí defendiendo este peón, y aquí única es retirar el rey a H1, ya no defiende la torre y por lo tanto hay mate.
De ahí que tras este triple ataque tenga que retirar la torre a F1, pero con ello pues está terminada la partida. Esta continúa con torre por F5, torre por F5, y en esta posición, tras Anish Giri jugar un torre por F5, pues Wesley So decide abandonar. Le ha dado la vuelta al marcador y las cosas se ponen muy interesantes, tal y como nos decía Horacio en un comentario anteriormente, con mucha expectación para esta segunda jornada de semifinales. Vamos hablando y que tengáis buen día. Un saludo. Chao.